Muy buenas noches. Ya podemos recorrer la autovía del Pirineo por Navarra hasta llegar a Aragón. Ahí en ese punto ocurre, como sigue ocurriendo con la autovía del Camino, que la carretera se vuelve a estrechar, convirtiéndose en lo que era una carretera general. Las obras en Aragón siguen su curso, igual que las inversiones de fomento en Navarra. Seguimos pendientes de las obras, también del tren de alta velocidad. Hay muchas preguntas sobre la mesa, sobre esta cuestión. Una a una se las vamos a hacer al invitado de esta noche, Anay Astiz, consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra. Señora Astiz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Menudo departamento tiene usted también. Estamos en esta vuelta de año conociendo a algunos de los consejeros del Gobierno de Navarra que todavía no han pasado por aquí y buceando por aquí se da cuenta uno de lo que hay. ¿Qué le gusta más, la parte de fomento o la parte de vivienda? Bueno, me corresponde la responsabilidad en las dos cosas, con lo cual debo abordarlas y es un poco el reto que tengo. ¿Y cuál de las dos le aporta más problemas en el tiempo que lleva o más quebraderos de cabeza? La realidad es que lo que nos está aportando problemas a todos es la situación económica presupuestaria y evidentemente pues un poco la situación de crisis en la cual estamos inmersos, no el Gobierno, no los consejeros, sino el conjunto de la sociedad navarra. Ese es el problema. Pensar que el problema está en los problemas de gestión, incluso en los problemas de gobierno, sería desenfocar el tema. Los problemas los tiene la gente. Pero en cualquier caso, ¿dónde hay más quejas o qué parte le incomoda más? ¿Si la parte de infraestructuras públicas o la parte más que puede afectar a la vivienda con todos los problemas que hay, que prácticamente me atrevería a decir que casi todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo tienen una hipoteca que pagar todos los meses? Sí, pero supongo que precisamente los que tienen que pagar la hipoteca son los que están incómodos. En el departamento lo que tenemos que hacer en estos momentos es gestionar, ver los problemas, ver en qué entorno nos movemos y tratar de poner las condiciones más fáciles para que la gente pueda resolverlo, tanto en la parte de infraestructuras como en la parte de vivienda. Va a ser una entrevista dura porque no me está contestando a lo que le está preguntando, así que vamos a ir al grano. Vamos a hablar del tren de alta velocidad porque no empezó con muy buen pie después de la presentación que hubo de las obras. Una semana después, los medios de comunicación nos dimos una vuelta por allí y no hubo máquinas en toda la semana. ¿Ya se le ha pasado ese disgusto, ese primer encontronazo con los medios de comunicación? No, yo no lo considero un encontronazo con los medios de comunicación. Sencillamente, incluso lo dije en el Parlamento, si yo cuando tenga que pedir disculpas las pediré, sobre todo trataré de ser transparente, sobre todo cuando me equivoque. Yo no creo que fue una equivocación, sencillamente en aquel momento ocurrió que el acta de replanteo de ese tramo se firmaba un día y al día siguiente tenían que tomar el acta de posesión o tenían que hacer la toma de posesión de lo que era la actividad. Y en aquel momento lo que hicieron fue realizar el primer trazado. A partir de ahí lo que es la consideración o los plazos de las obras los van haciendo ellos. Sin más, no tuvo el tema mayor trascendencia que la que se le quiso dar. Las obras tienen que seguir su propio cronograma y una vez que la empresa toma posición al respecto de la obra que tiene que hacer, él marca un poco las pautas. Nosotros sí sabíamos que estaba haciendo en ese momento, una vez que hizo la primera marca, ver las cañadas, tomar marcas, pero bueno, no quiero entrar más en esa discusión porque ni quiero, es decir, no tenemos que buscar que los elementos colaterales, incluido el consejero llegado el caso, no condicionen lo importante, y es que Navarra, afortunadamente para nosotros, el tramo navarro, el corredor navarro de altas prestaciones está metido en la red básica transeuropea. Ese es el mensaje fundamental. ¿Y por dónde van ahora mismo las obras? ¿Que se pueda ver? Sí, tenemos un tema importante. Se ha estado aquí hablando muchas veces del tren, se ha estado hablando de velocidad, se han estado hablando de pequeños tramos. Vamos a ver, mi responsabilidad como consejero del Gobierno de Navarra es la siguiente. El corredor navarro empieza desde la entrada de Zaragoza y termina con la salida con la Y vasca. Con lo cual lo que tenemos que dar es una solución integral al conjunto de tramos, de los cuales unas partes tenemos que hacer nosotros y otras partes los tienen que hacer otros, pero tenemos que hacer, primero, que tengan una coherencia lógica en el tiempo, que tenga evidentemente todas las
que sean de forma lo más económicamente posible y por otra parte que medioambientalmente sean precisamente las mejores soluciones. Con lo cual no estamos hablando, como se ha venido aquí permanente hablando, de velocidad, ni estamos hablando como se está hablando del tramo entre Castejón y Esquiro. Oiga, no. Tenemos los siguientes temas. La entrada desde Zaragoza hasta Castejón, que eso en estos momentos está en responsabilidad, en este caso, de Adif. Está la parte nuestra, por llamar de alguna forma, mejor dicho, no la nuestra son todas, la parte convenida entre Castejón y Esquíroz. Hay que dar solución también a la alternativa del bucle ferroviario de Pamplona. Tenemos que ver cuál es el trazado entre Pamplona y la conexión con la Y vasca. Eso es el tramo. Y además, siendo conscientes de que tenemos que acomodarlo a lo que desde el primer momento tiene sentido cuando hablamos del tren de altas prestaciones. Es que el corredor navarro ha sido englobado en la red básica transeuropea. Dicho de alguna manera, la determinación de la red básica transeuropea lo que está determinando cuáles van a ser los corredores de transporte de mercancías a futuro, lo que está determinando las áreas económicas europeas. En definitiva, se está tratando de conectar las zonas de producción con las zonas de consumo, con lo cual esta es una decisión europea, no es una decisión navarra, ni siquiera es una decisión española, eso es lo que tenemos que entender. Dicho de alguna manera, esta red se va a hacer sí o sí. La diferencia, lo que tenemos que decidir como navarros es si nosotros queremos que este tren de altas prestaciones que va a conectar sobre todo las áreas económicas, queremos que pase por Navarra o no queremos que pase por Navarra. La realidad es que hay mucha competencia en otras comunidades autónomas para que pase. Pero eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de llegar media hora antes o media hora después. En un concepto puramente de velocidad de viajeros no tendría el más mínimo sentido. Consejero, ha dicho Unavai que le ha pedido de hecho al Gobierno foral que no continúe con la aplicación del convenio del TAV al adelanto de obras de algunos de los tramos a su paso por nuestra comunidad. Dicen que es un lujo. Bueno, yo cuando estuve en el Parlamento hablando de este tema les dije, oiga, mire, que el problema lo tenemos todos. Esto es lo que tenemos que decidir. Si queremos que esta red de interconexión, esta determinación de por dónde van a pasar posiblemente las áreas económicas, ¿la queremos en Navarra o no la queremos en Navarra? A partir de ahí, desde luego, yo lo que voy a hacer siempre, todo con absoluto sentido de la realidad y con absoluta coherencia. ¿Qué es coherencia y sentido de la realidad en estos momentos? Bueno, pues que el tramo navarro está inserto en lo que es la red básica transeuropea. Y la red básica transeuropea lo que determina que es para el año 2030 tiene que estar totalmente hecha. No quiere decir que alguien no pueda adelantarse, pero esos son los plazos, porque es de lo que estamos hablando. Y a partir de ahí, lógicamente, lo que tendremos que ir en la situación actual de dificultades económicas, no olvidemos que además esta competencia ferroviaria no es de Navarra, es del Estado. Es decir, la competencia y la realización de las grandes infraestructuras ferroviarias corresponde al Estado. Por eso muchas veces digo yo que nosotros no lo vamos a pagar. Evidentemente nosotros aportamos al Estado en base al tema del convenio, pero insisto, seguiremos haciendo la misma aportación al convenio, pase el corredor, la red transeuropea por Navarra o no pase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente, teniendo en cuenta que yo lo que estoy hablando es de la entrada desde Zaragoza hasta la conexión con la Y vasca, tendremos que acomodar lo que sea necesario, tanto en cuanto a los importes como en cuanto a los plazos, porque este tema no vale ir haciendo como segmentos separados. No, cierto que hay que trabajar en distintos aspectos de manera simultánea y en distintas velocidades, pero al final tiene que tener una coherencia desde que entra hasta que sale. Con lo cual no le parece un lujo, tampoco es un bien de primera necesidad. No, evidentemente de lujo nada. Claro, el concepto de primera necesidad yo lo entiendo que en una situación de crisis es muy difícil muchas veces entender que en estos momentos estamos haciendo una inversión que va a tener su traslado en el desarrollo de la modernidad de Navarra a partir de dentro de una década o dentro de 2 décadas. Claro, pero eso es como cualquier empresario lo entiende perfectamente. Cuando alguien está en una empresa que tiene que modernizarla
invertir en las nuevas máquinas que se saben que determinan el futuro del desarrollo, claro que cuestan. Siempre hay dinero más urgente para hacer. Claro, en este tema, además, es lo que tenemos que pensar, que esto ya es una determinación de ámbito europeo, que ya las políticas europeas están determinando estas cuestiones, con lo cual esto se va a hacer. Europa es muy cabezona en estos temas. Luego cada cual se puede descolgar pues, en escenarios pues, muy localistas. Sí, que hay una fecha que es 2030. Hay una fecha. ¿Qué prefiere usted, o cómo prefiere usted llamarlo? ¿TAP, AVE o tren de altas prestaciones? Evidentemente prefiero llamarle tren de altas prestaciones para que se entienda perfectamente el concepto. Es decir, muchas veces he hablado de tren de alta velocidad, que quizá tenía la misma connotación. Lo que pasa que se ha estado hablando como si el escenario fuese que llegásemos media hora antes o media hora después. Oiga, hoy ningún tren, salvo en tramos muy determinados, es rentable desde un punto de vista solo de viajeros. Pero claro, lo que estamos hablando es que las políticas europeas están diciendo que quieren que para el año 2030 el 30% de las mercancías se transporten por ferrocarril y en el año 2050 el 50%. Eso va a cambiar absolutamente cuáles son las formas de conexión entre unos sitios y otros. Y otro tema importante, a futuro, lógicamente, esto es un poco como los caminos en la Edad Media. El tener un camino determina por dónde pasan las personas y las mercancías, determinaban, pero no necesariamente en todos los sitios se constituían las ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros, como navarros, que el corredor de altas prestaciones, por donde pase el tren de altas prestaciones, que pase por Navarra, es imprescindible para el futuro desarrollo. Pero insisto, no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando para que, lógicamente, en el entorno del tren de altas prestaciones tengamos los nodos logísticos, tengamos los desarrollos de área económica. Con lo cual, imprescindible, sí, en la determinación que está haciendo Europa, en la determinación de estas áreas económicas, pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando para que las empresas se vinculen, evidentemente, a por dónde van a ir las propias mercancías. ¿La estación del AVE se sigue manteniendo entre Chabacoiz y Cizur-Mayor? Vamos a ver. ¿Han pensado otra ubicación? Bueno, porque hay quien está ya proponiendo algunas alternativas después de la remodelación que ha habido de más de 30 millones de euros en el aeropuerto de Pamplona-Noain, y hay quien sugiere por qué no instalar la nueva estación del AVE allí. Miren, yo en este tema veo que hay un área que se llama la estación de Renfe de mercancías que tiene Adif. Veo una infraestructura que es el aeropuerto, que en estos momentos está infrautilizada, y veo otro tema importante nuestro, que es la ciudad del transporte. Evidentemente hay un área muy importante que yo creo que tiene que ser un punto de partida básico para el desarrollo de lo que puede ser la área logística del área de Pamplona. Eso es lo que estoy diciendo. Evidentemente luego está el tema de viajeros, que habrá que buscar la alternativa correspondiente. Y en este tema, pues es un tema que en estos momentos, como digo, está absolutamente en estudio. Los entornos han variado radicalmente, en el sentido de que muchas buenas ideas que en su momento se plantearon, en estos momentos lo que hay que plantearse son si son financiables y si son sostenibles. O sea, que la de viajeros podría no quedarse donde en un principio se dijo. Habrá que verlo. Es decir, en estos momentos lo que hay que hacer es, evidentemente, con quien va a pagar o quien es propiedad, en este caso Adif, tenemos que hablar con Adif, tenemos que estar el Gobierno de Navarra, tenemos que estar con el Ayuntamiento de Pamplona para buscar soluciones. Es decir, lo que no valen son soluciones, insisto, que incluso en su momento podían ser muy buenas, que tampoco están descartadas. Digo que no están descartadas porque hay que ver las posibles alternativas. La primera alternativa es, oiga, esta solución es financiable, es sostenible. Si la respuesta que en común demos es que no, lo que hay que hacer es buscar otra solución. Es lo único que digo. ¿Y tienen algún plazo? Bueno, evidentemente, por mi parte, yo ya he estado con la ministra y he trasladado, anteriormente habíamos estado también con Adif, que lo que he planteado es decir, oiga, cojamos el corredor navarro en su totalidad, marquemos los plazos, combinamos lo que tengamos que hacer, ajustemos plazos, ajustemos importes y busquemos la solución que tenemos que dar a todo. Tramo corredor navarro,
zonas logísticas y además con un empeño de decir, oiga, intentemos además que aunque en la determinación de la red básica transeuropea se marca una zona intermodal y logística en Tudela y otra en la zona de Pamplona, yo creo que tendríamos que pelear para intentar otra zona logística en la zona más norte de Navarra, sencillamente porque lo que tenemos que buscar también es el desarrollo económico de las áreas, dar oportunidades. En fin, cuando se piden industrialización, cuando se pide actividad económica, evidentemente tenemos que poner los medios y las infraestructuras para que eso sea posible. Lo contradictorio muchas veces es que se está pidiendo industrialización, se están pidiendo buenas redes, se está pidiendo comunicaciones y sin embargo dicen, oiga, es que esto tiene un impacto ambiental. Bueno, hasta hacer un camino tiene un impacto ambiental. Sencillamente lo que hay que ser coherente entre lo que se pide y los medios. Eso sí, desde el cumplimiento estricto de la legalidad, sobre todo en los temas medioambientales y evidentemente buscando a ser posible las soluciones más económicas. Ha dicho usted que Navarra, Pamplona, tiene un aeropuerto infrautilizado. En los 7 meses que lleva usted como consejero en el Gobierno, ¿ha habido alguna propuesta encima de la mesa con alguna línea de bajo coste, con alguna alternativa? Vamos a ver. De viaje, sobre todo, que es al final lo que nos interesa. Es decir, contestando en concreto, no, a su pregunta. ¿Por qué? ¿Porque no ha habido interés, no ha tenido interés el Gobierno? No, le quiero decir una cuestión. Esto es competencia y es propiedad de AENA. Sí, pero no es nuestra. Pero lo comercial con las aerolíneas no es nuestra. No. El tema de las aerolíneas, lógicamente, lo que ellas van buscando, como no puede ser de otra manera, líneas en las que tengan un aprovechamiento económico. Bueno, en estos momentos tenemos pendiente una reunión con Air Nostrum para ver las posibilidades o las distintas alternativas. Claro, aquí siempre hay una determinación muy clara, es el costo. Es decir, las líneas lógicamente tienen que tener su rentabilidad y por otra parte la limitación presupuestaria que tenemos en estos momentos en Navarra no nos da para hacer dispendios. Vamos a escuchar, vamos a seguir buscando distintas alternativas, pero evidentemente lo que hoy determina es, oiga, la competencia es de quien es, la propiedad es de quien es, nosotros ayudaremos en lo que podamos, pero lógicamente las limitaciones presupuestarias hoy determinan casi todo. Pues espero que en la reunión sea para aumentar las líneas y no para quitárnoslas. Bueno, veremos cómo está. Lo que trataremos evidentemente de conseguir con los recursos posibles las mejores prestaciones. Siempre nos quedará la posibilidad de viajar por carretera, que por lo menos de eso las cosas van saliendo mejor o peor. ¿Qué tal ha ido la inauguración ya de los 2 últimos tramos de la autovía del Pirineo? Bueno, hoy ha sido la inauguración, pero miren ustedes, ese es el acto menos importante. Lo importante ocurrió el 15 de enero, que fue la puesta en servicio de la autovía al servicio del conjunto de la comunidad y evidentemente, sobre todo con la connotación que tiene para las poblaciones de alrededor. Eso fue lo importante. Bueno, ha supuesto una inversión de 271 millones de euros financiados a través de la fórmula del peaje en la sombra por la empresa Autovía del Pirineo. ¿Esto qué es lo que va a suponer también para los navarros, que muy alegremente al final nos movemos sin saber que existe ese otro peaje ahí? ¿Qué es lo que va a suponer? Bueno, en la determinación de lo que se llama el canon, pues lo que supone es lógicamente que los navarros vamos a estar pagando una parte por lo que es la conservación y las inversiones de mantenimiento de lo que es el conjunto de la autovía y lógicamente un pago que se establece por número de vehículos, por una parte ligeros y por otra parte pesados. Esto está en el propio convenio, se estableció y se irá determinando en función de la circulación que haya. Eso sí, en el propio contrato está determinado un tope por arriba. Dicho de alguna manera, el contrato lo que dice, se irá midiendo por utilización, pero evidentemente hay una seguridad que hay un tope por arriba en cuanto a utilización de vehículos, como no podía ser de otra manera. Muy bien, ¿hay fechas de conexión con las 2 comunidades a las que yo hacía referencia? Con La Rioja, estuvimos hace no mucho tiempo con el presidente de La Rioja, con el señor Pedro Sanz, y nos decía que la culpa era de Zapatero en su momento, que si no había conexión con la autovía del Camino con La Rioja era por Zapatero. Zapatero o no,
¿Cuándo va a haber una fecha de conexión? ¿Eso lo sabe usted? Vamos a ver, yo como consejero socialista podría decir la tontería de decir que es que la culpa es de Rajoy. Vamos a ver, seamos serios. La dificultad es evidentemente económica y de las limitaciones presupuestarias y de las limitaciones también de capacidad de endeudamiento que en estos momentos marcan las políticas europeas. Me parece, ese tema de personalizar me parece pues absurdo, que se cae. Sencillamente lo que digo, si emplease yo esta misma respuesta, lógicamente usted podría pensar con muy buen criterio, qué tontería. Bueno, la realidad es la siguiente. En estos momentos la conexión con la autovía, a través de la autovía de Jaca con Zaragoza, pues ya saben ustedes que hemos tenido que adoptar una medida que es una conexión provisional entre lo que es la propia autovía y la antigua, que sigue existiendo lógicamente, con la antigua carretera que me refiero, la Nacional 240, hasta el momento en que por parte del tramo aragonés, que va algo más adelantado, la conexión entre Tiermas y nuestra propia autovía. Nosotros quisiéramos que se cumpliesen los plazos que nos han ido diciendo, que hablaban entre 3 y 6 meses. Cierto es que este tema se nos decía hace 6 meses, en el sentido, y a partir de esta situación se ha producido un cambio de gobierno que lógicamente puede derivar y unas situaciones presupuestarias. La conexión con la A68, por el lado de la autovía del Camino, y con la AP68, pues tenía también unos plazos, en teoría, que acababan en el año 2012, que ahora están prolongados hasta el 2014. Pero seamos también conscientes de la dificultad que hay en estos momentos en el conjunto de todos para realizar el tema de las inversiones. Y claro, muchas veces cuesta discernir entre decir, oiga, en estos momentos tengo que ralentizar algo por hacer otra serie de cuestiones. Por nuestra parte, evidentemente, y seguiremos reclamando, ¿cómo no lo vamos a hacer? Si por la parte navarra hemos cumplido con los plazos, trataremos que los demás también los cumplan, que se acelere, pero desde la comprensión de la dificultad económica que todos tenemos. Nos quedan 5 minutos para hablar de todo lo demás, con lo cual me voy a centrar, si le parece, en la vivienda. Tienen encima de la mesa ahora mismo la revisión de ese periodo para los adjudicatarios de vivienda protegida de poder poner en venta la vivienda en el mercado libre. Hasta ahora 30 años. ¿Se va a reducir? ¿Se va a ampliar? ¿Qué tira más ahora mismo en ese debate que tienen ustedes? Lo que tira en estos momentos en el debate es lo siguiente. Primero, que por parte del Gobierno de Navarra vamos a seguir manteniendo las ayudas para que los jóvenes y las rentas más bajas puedan seguir adquiriendo vivienda a través de la ayuda a la vivienda protegida. Y además vamos a seguir manteniendo en los niveles que hay actualmente de la rehabilitación. Eso es primera cosa importante. Segunda cuestión, he dicho, yo lo que no voy a perder nunca es el sentido de la realidad. Y el sentido de la realidad dice que las regulaciones que vienen de hace 3 o 4 años, en estos momentos están desfasadas. Pero no por nada, sino porque hace 3 o 4 años lo que había era sobre todo sobre demanda, había mucha más demanda que oferta, con lo cual había que limitar o había que poner unas regulaciones precisamente para encauzar esa demanda con la oferta que había. En estos momentos ha cambiado el escenario. Desgraciadamente, en estos momentos hay muy poca demanda y más oferta, con lo cual lo que se trata es que vayamos adoptando medidas que favorezcan tanto al que quiere adquirir la vivienda como al que quiere vender la vivienda. El que quiere adquirir la vivienda, para que no le pongamos dificultades de acceso ni que le pongamos dificultades para poder rotar en un momento determinado, si cambia su situación económica, a otras viviendas. Y por la parte de los que la hacen, sencillamente porque necesitamos también la actividad económica que se llama construcción, que es muy generadora de empleo. El que se haya producido la burbuja inmobiliaria no quiere decir que denostemos a un sector muy generador de empleo y que además es importante y que lo hace muy bien aquí en Navarra. Sencillamente en estos momentos se trata de acomodar la oferta y la demanda. Yendo en concreto a ese tema, evidentemente desde el departamento estamos estudiando infinidad de medidas para ver cómo conseguimos ajustar este tema. Entre ellas está también en estudio la posibilidad de modificar los años de la descalificación de las viviendas protegidas, teniendo en cuenta 2 cuestiones. No es lo mismo la vivienda
a precio tasado que la VPO. Las ayudas no son las mismas, con lo cual tenemos que tener que valorar que detrás de esas viviendas protegidas había una ayuda colectiva del conjunto de navarros a un adquiriente, que lógicamente, de alguna forma, tiene o que volver o de alguna forma los plazos que se pongan sean los adecuados para que no sea de alguna manera, para que esas ayudas realmente hayan cumplido su función. No se trata de que nadie pueda beneficiarse de las ayudas colectivas, pero hagamos también posible que el mercado pueda flexibilizarse. ¿Va a potenciar el alquiler? ¿Dentro de sus objetivos? Sí, vamos a ver, en estos momentos hay una evidente petición, porque también incluso, pero ya no por la situación económica, sino porque también los modelos que teníamos hasta ahora han variado. En estos momentos la gente se mueve mucho más, los modelos familiares son también distintos. Ya vemos que en estos momentos las personas y los jóvenes tienen que buscar el empleo, con lo cual la movilidad es más amplia, con lo cual el tipo el buscar el alquiler es una demanda que en estos momentos existe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lógicamente, como Gobierno de Navarra, seguiremos incrementando poco a poco nuestro parque de vivienda para poner en alquiler, pero claro, no olvidemos que una vivienda en alquiler supone inmovilizar alrededor de 150.000 euros a lo largo de 25 años. Multiplíquelo usted por el número de viviendas y claro, salen unas cifras astronómicas, que en estos momentos lo que necesitamos es precisamente más dinamizar el dinero y darle contra más rotaciones mejor. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues lógicamente, si en estos momentos hay una oferta o una serie de viviendas que no están ocupadas y unos demandantes, busquemos ese encuentro. ¿Cómo tenemos que buscar ese encuentro? Pues haciendo una política de vivienda de alquiler proactiva por parte del Gobierno de Navarra para hacer posible que los que tienen vivienda que podían, fruto de su inversión o de su ahorro, pero que está vacía, de alguna forma encuentre quien la demanda. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues el sentido común lo dice. Quien quiere poner una vivienda de alquiler quiere fundamentalmente tres cosas. Una, que tenga garantizado que cuando me devuelvan la vivienda esté en buenas condiciones. Dos, que me paguen el alquiler sin que tenga problemas. Y tres, que las gestiones y los papeleos me los hagan otros. Ahora, pues hagamos ese tema. Veamos cómo favorecer ese tema para encontrar la demanda con la oferta, teniendo en cuenta que es la única manera de cubrir esas necesidades. ¿Le vamos a escuchar a usted en esta legislatura hablar de Gendulain? Pues mire, por parte nuestra lo que vamos a hacer es mover todos los desarrollos, y uno de ellos que está ahí pendiente es el tema de Gendulain. La voluntad mía es, lógicamente, que se lleven todos los planteamientos, toda la reparcelación correspondiente al tema de Gendulain, con la voluntad de devolver la propiedad, una vez reparcelado, al titular de esa finca, que es Desarrollo Sostenible. Y a partir de ahí está, evidentemente, mi obligación es seguir trabajando en cada uno de los pasos, y uno de los temas que está ahí es el tema de Gendulain. ¿Cuál es su modelo de desarrollo, el horizontal o el vertical? El utilizar cada vez en la construcción mayor número de pisos en las viviendas. Vamos a ver, lo único que tenemos que tener en cuenta también, precisamente, y es lo que estamos haciendo, pretendemos que en el año 2012 desarrollar lo que llamamos la nueva ley de urbanismo y de vivienda, precisamente para que se aborde colectivamente y que la pueda abordar el Parlamento, evidentemente a iniciativa nuestra, no solo esta modificación de la política de vivienda y de urbanismo al nuevo entorno económico que nos movemos, sino precisamente a las propias demandas de sostenibilidad y de no desarrollismo que en estos momentos se está demandando. Esta es una reflexión que tenemos que hacer colectivamente. No es lo que piense el consejero, la puede pensar, sino lo que es colectivamente en estos momentos, socialmente vemos que un modelo no era sostenible, que ese modelo tampoco es ahora financiable, que nos han variado también las formas de relacionarnos y de vivir, incluso las unidades familiares, y tenemos que redefinirlo. Esa es la apuesta que tenemos que hacer en esa redacción de la Ley de Urbanismo y Vivienda, que espero que esté planteada y abordada en el Parlamento el año del 2012. Pero es mi tarea y es la tarea colectiva.
Grandes retos, consejero, tiene por delante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Anaya Astiz, consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra. Así terminamos. Les esperamos la semana que viene. Les invitamos a que nos acompañen porque estará con nosotros el pintor y escultor Antonio López. Les esperamos. Muy buenas noches.